Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. También en forma virtual, estamos de forma híbrida, también de forma presencial. Les doy la cordial bienvenida. Y voy de frente a la yugular siempre, un reto muy grande, ¿no? Somos médicos, pero también somos formadores, ¿no? De futuros médicos. Y eso está impregnado desde nuestra formación médica porque somos líderes y de alguna forma inspiramos y motivamos. Y esta capacitación, esta charla el día de hoy es precisamente una metodología activa basada en un tipo de competencias. Hoy la medicina, la educación médica sigue revolucionando, me parece que todavía estamos en un camino de aprender, estamos en una etapa de aprender a aprender. Y ya diferentes universidades en el mundo vienen teniendo diferentes estudios científicos, así como existe la medicina basada en evidencia, existe la educación basada en evidencia y muestran, ¿no?, señales de que ya tenemos otra forma de enseñar. Esta parte clásica, magistral, donde el docente habla, ¿no?, y el alumno escucha, ¿realmente está aprendiendo? ¿Realmente hay un aprendizaje significativo en el estudiante? Y en un, em, en un escenario donde la virtualidad y la tecnología, la inteligencia artificial llega, ¿no? ¿Tenemos que seguir enseñando de la misma forma? La medicina hoy se enseña en forma de competencias, hace algunos años era por objetivos, y los planes curriculares cambian, se agrega dentro del análisis toda la parte tecnológica, y entonces, si enseñamos por competencias, ¿realmente estamos enseñando por competencias? Desde el ámbito preclínicas, ¿no? Porque en el ámbito clínicas es un poco más fácil, porque hacemos competencias quieran o no, pero en preclínicas, ¿cómo lo estamos desarrollando? Y tenemos estudios de investigación que respaldan lo que hacemos, o es porque lo digo, lo de mi experiencia, y es ahí donde el gran signo de pregunta, ¿no? Creo que desde nuestra formación médica no pedagógica tenemos que ir formándonos, profesionalizar la educación en medicina. Esto ya se hace en otros países. em, y me acuerdo conversando con el director del hospital italiano en Argentina, por ejemplo, me decía de que él, en su malla curricular no enseñan por curso, enseñan 3 módulos. Es loquísimo porque realmente integran y no cierran cursos que muchas veces están aislados uno con otro. Y el estudiante no logra integrar, conectar, porque el estudiante tiene que desarrollar una cognición, una metacognición propia, y luego tiene que integrar los conceptos previos. Y entonces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, y esto es un tema a nivel nacional, imagino, que el estudiante llega al campo clínico y es como que si no hubiese pasado por ningún curso anterior, es como si hubiese sufrido amnesia, ¿no? Y tuvo una excelente nota en el ciclo pasado. ¿Y qué está sucediendo? Entonces todo recae, o la responsabilidad recae en el estudiante. ¿Y realmente será así? Esas son las reflexiones que hoy me gustaría dejar, ¿no?, aquí en el colegio médico, porque también somos responsables de la formación de los futuros profesionales médicos. ¿Estará toda la responsabilidad del estudiante o será que la formación está cambiando? Y yo como docente también tengo que conocer, aprender, a volver a aprender cómo enseñar en este nuevo escenario, en esta nueva forma de enseñar. Y eso es lo que quiero compartir. Realmente creo que vamos a compartir experiencias. ABP es un tipo de metodología activa que forma parte de las estrategias didácticas, ¿no? Un poquito recordar, todo enfoque basado en competencias, ¿no?, aterriza en estrategias didácticas. Y ABP es una estrategia didáctica más que tenemos como instrumento para poder aplicar la metodología en nuestro curso, en nuestra clase. Pero esta estrategia didáctica tiene que estar alineada a las actividades que yo hago. ¿Qué he podido presenciar? Muchas veces como consultora
evaluaciones externas en diferentes universidades, o cuando he participado, ¿no?, en alguna en la que he trabajado, que a veces no alineamos la actividad con la estrategia didáctica, y este es un factor común de muchas universidades. Entonces yo declaro una cosa, pero en realidad estamos haciendo la actividad que queremos, ¿no? Y en la actividad que queremos estamos desarrollando la metodología que queremos, y claro, somos médicos, no somos formadores. Entonces sí, ¿no? Insto en este espacio, lo cual agradezco muchísimo, de tomar mucha seriedad, ¿no?, a la formación de los futuros médicos, y en ese tenor motivar, inspirar, reflexionar en que debemos todos seguir formándonos como médicos pedagógicos. Y entonces, siguiente, por favor. Aquí. Entonces, yo espero que el rol del docente en la educación médica actual exige metodología activa, ¿no? Lo que les decía. ¿Qué es una metodología activa? Son metodologías en la cual el docente toma un rol facilitador, no es protagonista, y el estudiante toma un rol más protagónico de su historia. A eso se le llama metodología activa. Entonces, ¿qué promueve? La autonomía en el estudiante, el aprendizaje, la autorregulación de su aprendizaje. Fundamentalmente, lo que busca esta metodología activa es fomentar el razonamiento y pensamiento crítico, ¿no? Clínico y crítico. Esta metodología activa se usa mucho en el área preclínicas, y esa es la razón por la que vamos a ir desarrollando, ¿no? Y para esta actividad o esta sesión de inicio, me gustaría realizar dos preguntas. Por ahí se contestan, o por ahí que alguien quiera contestar. ¿Qué elemento del aprendizaje basado en problemas consideras más desafiante para implementarlo en tus cursos? ¿Qué es aprendizaje basado en problemas en educación médica? ¿Alguien tiene un poquito algo de idea que me pueda comentar, que pueda compartir con nosotros? Realmente ABP es un desafío muy complejo, ¿no? Uno puede ser experto años y uno sigue aprendiendo realmente, ¿no? ¿Alguien por aquí? ¿Nadie? ¿Nadie ABP? ¿Nadie? ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Alguno de ustedes ha practicado esta metodología en su universidad? ¿Conoce? ¿Sí? ¿No? A ver, doctor, ¿usted conoce o no conoce? Sí conoce. ¿Qué es lo que conoce? Se plantea al alumno un caso clínico, porque yo enseño semiología, por ejemplo. Presentamos el caso clínico, pero hay saberes previos que el alumno debe tener, de a veces anatomía, fisiología, histología. Y entonces, antes de la clase, les envío un WhatsApp para alumnos, esto es lo que necesitan saber para la próxima clase. Entonces, con esos saberes previos enganchamos los nuevos conocimientos, ¿no? Pero bajo la situación de una situación diagnóstica, digamos, problema de diagnóstico, para que el alumno desarrolle el criterio clínico a través del análisis de la información, síntomas y signos en este caso, ¿no? Objetiva y subjetiva, luego procese y plantee probabilidades diagnósticas. Eso es lo que... Muchísimas gracias, doctor, por compartir su experiencia, ¿no? Entonces, claro, ya conocemos este método, ¿no? Y ahora tenemos que compartir las experiencias y cómo mejorar. Siempre hay una mejora continua. Y cada experiencia es rica porque va sumando una con otra. Y esa es la idea, ¿no? ¿Alguien más conoce esta metodología de ABP? A ver, voy por atrás, por aquí, por aquí. A ver, doctora. Bueno, un gusto escucharla, doctora. Bueno, creo que, por ejemplo, en el curso de morfofisiología de la Universidad, de la Científica del Sur, se aplica bastante esta metodología en lo que son los casos clínicos. Y, por ejemplo, me parece muy interesante que el coordinador del curso haya utilizado casos, por ejemplo, para saber las toxinas y cómo afectan.
eh, el pez globo o la viuda negra. Entonces, son contextos, digamos, reales, situaciones reales que podrían pasar en diferentes países, y de acuerdo con eso se busca, digamos, que el estudiante tenga un interés por querer saber más y querer cómo funciona, cómo pasó esto, y ahí ya se puede hacer, digamos, el conocimiento teórico de la toxina, cómo afecta la vía de señalización. Muchas gracias, ¿no? Y una tercera pregunta que no está aquí. ¿Qué expectativas tiene usted respecto al curso? ¿No? ¿Alguien podría, por favor, por aquí, ahí nos van a ayudar? ¿Qué expectativas tienen con respecto a este curso? ¿Qué esperan ustedes aprender, llevarse, Buenas doctor? tardes con todos. En realidad, le felicito por haber hecho este curso, porque de nada valdría que usted tenga un montón de conocimientos y se lo lleve sin difundirlo. Si los conocimientos, pocos o bastante que uno tiene, lo difunde, es positivo. Entonces, quien le habla, dedicado a la docencia 50 años, y yo me acuerdo mucho después del terremoto del 70, estaba en segundo año yo de premédicas, antes había premédicas. Entonces nos fuimos al Callejón de Guaylas con otros profesores y nosotros éramos solamente estudiando de segundo año de premédicas. Y bueno, por área del destino se olvidaron de embarcar estetoscopios. No había estetoscopios ni las famosas cornetas para ver los latidos cardíacos. Y entonces uno de los doctores nos dice, ¿y qué hacemos ahora? ¿Vamos a ir hasta Lima a comprar o hasta Chimbote a traer? Y nos miramos todos, pues, ¿no? Entonces, como siempre íbamos nosotros al Loaiza y nos metíamos ahí con los residentes o los internos que ya estaban, porque cuando a uno le gusta la medicina, no va a esperar todavía que te programen, digamos, una práctica o que puedas ingresar. Entonces por ahí alguien levantó la mano y le dijo, agarro un pedazo de tela y pego mi oreja y puedo escuchar los latidos. Efectivamente, no teníamos el estetoscopio y ni la corneta. Hay muchos sitios que no hay luz y no se conocía los aparatos a batería. Le hablo del año 68. Fue una experiencia tal que nos sirvió mucho y nos incentivó más a lo que habíamos ido a participar en las emergencias con los hermanos mayores de diferentes universidades. En mi época solo habían 3 facultades de medicina, Cayetano, San Marcos y Villarreal, y eran los mismos profesores. Y los exámenes en el Loaiza sacaban uno de cada universidad y nos preguntaban así, ¿no? Muy diferente a lo de ahora, no es por menospreciar. Se ha bajado la época de estudios que antes eran 9, ahora son 5 y con 6 con el internado. Y en una de las clases, les cuento esto porque llegó el rector que fue mi profesor, me enseñaba en San Marcos y en Villarreal, el doctor Cotillo. Los 2 hermanos enseñaban microbiología y entonces me dice, dime la verdad, tú has sido mi alumno, mi hijo asiste a clase, porque muchos profesores me dicen, sí, pero por quedar bien, porque es hijo del rector. Su hijo sí asiste, le digo. Ahí nomás, doctor, lo voy a dejar, ¿Ya? porque si no, no vamos a terminar nunca, pero Ya. agradezco mucho su participación. Cualquier momento. Gracias por la Gracias. oportunidad. Y bueno, ¿qué expectativas era la pregunta? Pero doctor, no me respondió. ¿Qué expectativas tiene respecto al curso? ¿No? Respecto al curso. Por ahí, a ver, vamos a ir por aquí. Doctora, ¿qué expectativas tiene con el curso? ¿Qué le gustaría a usted al salir he aprendido esto? ¿O qué le gustaría saber? Bueno, es primera vez que participo en el curso y yo sí he estado haciendo capacitaciones más que enseñanza clínica o hospitales, sino hago capacitaciones
en industrias, por capacitaciones por medicina ocupacional. Y lo que sí me gustaría es incursionar en la enseñanza. Entonces, sí estoy interesada en saber eh, cómo plantear el conocimiento que yo tengo para poder transmitirlo a los futuros estudiantes, ¿no? Ese es mi interés. Estamos cero. Y a veces es bueno, ¿no? Reaprender. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir, perdón, aquí vamos a ir, no pasa. Ya recién. Ahí, ya está. ¿Qué dice las referencias, la literatura, ¿no? ¿Qué dice Barrows, por ejemplo? Como les decía, ABP es una metodología centrada en el estudiante. Ya les iba mencionando, ¿no? Donde el protagonista realmente es él, todo gira alrededor de él y se enfrenta a este estudiante un problema clínico, a veces complejo, ¿ah? En preclínicas, que genera incertidumbre, que lo lleve y lo motive a investigar, que le fomente esa curiosidad, ¿no? Que pueda él analizar, integrar conocimientos, fomentar el trabajo colaborativo y sobre todo retroalimentar. Si no, no es ABP. Si no hay retroalimentación formativa, no hay ABP. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Cómo logro que el estudiante, y esto es algo muy álgido, es un reto, cómo logro que el estudiante de la generación de hoy venga motivado, responsable, que ella haya leído, que sea el protagonista, ¿no? O sea, ¿cómo lo logro? Como docente, tengo que generar ese chip, esa motivación, esa cosa que lo centras y yo quiero ser como tú. Y entonces el docente tiene que generar tanto en sus técnicas de aprendizaje, en la metodología, en lo que habla, en su lenguaje verbal y no verbal, generar ese enganche, esa curiosidad, eso que me sigas atendiendo. Y entonces hay que conectar, y esto es neuronal. ¿Han escuchado neuromarketing? Ya, es un poquito eso, aplicarlo a la educación, ¿no? Es un poquito jugar con esas emociones, ¿no? Y vamos jugando así con su hipocampo, ¿no? Es un poquito generar eso. ¿Y por qué? Porque lo que yo quiero es que el estudiante se autogestione. Quiero que él se pregunte el porqué de las cosas, que él comience a investigar, integre lo básico hacia lo clínico y alinee la formación hacia competencias profesionales. Claro está que también depende mucho el docente. El docente tiene que tener un rol fundamental. La universidad tiene que tener un rol fundamental que permita, con una malla curricular, esas conexiones, esa integración de un curso con otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí, en este curso, vamos a ver algunos tips, ¿no? Esto también es un poquito de cada uno va agarrando su matiz y su forma, ¿no? Cada docente es autónomo de ir encontrando su fórmula especial. La fórmula especial no se la vamos a dar en este curso, no, imposible. Pero sí vamos a darle algunas técnicas, algunos tips, alguna estructura para que usted por lo menos salga con una base, ¿no? De cómo motivar. Pero en general es eso. Y nosotros tenemos que ser capaces de innovar. Entonces, básicamente, ¿no? Se ha desconfigurado otra vez. Creo que cuando se coloca. Hay 6 etapas, ¿no? Que lo vamos a ver después, que es la estructura del ABP, ¿no? La primera es presentar un caso problema, un caso.
clínico puede ser, un caso problema no clínico también podría ser, ¿no? Un problema en general. Por ejemplo, el problema podría ser algo relacionado al gasto cardíaco, no necesariamente algo del caso clínico. Pero realmente se ha demostrado que presentando casos clínicos complejos de miliaria preclínicas funciona. Entonces yo podría presentar un caso, pero ese caso clínico debe tener o está acompañada de que yo presento el caso y ya discutan y vienen y no, hay una estructura y hay una secuencia didáctica. Toda metodología activa respeta una secuencia didáctica que es un inicio, desarrollo y cierre de la sesión y del curso para que tenga un logro del aprendizaje. Y al inicio de la sesión yo tengo que ser muy clara de lo que yo espero que logre ese estudiante al final de la sesión y al final del curso. Es como que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cocina. Yo espero que hoy pique cebolla. Hoy debes aprender a picar cebolla. ¿Para qué? Para que al final del curso hagas un estofado de pollo. Lo mismo tengo que aplicar en mis sesiones de clase. Si yo espero que mi estudiante reconozca la hipertensión, finalmente yo tengo que decir al final de la sesión, yo quiero que reconozcas el gasto cardíaco, los problemas de gasto cardíaco alterado. ¿Cuándo sube el gasto cardíaco? Todas las causas. Y al final de la sesión o del curso o del módulo, quiero que sepas la hipertensión arterial. Quiero que reconozcas, integres, sustentes, apliques, o sea, lo que usted y en el nivel de la competencia que se encuentre. Pero se lo tengo que decir al inicio, porque si no le digo al estudiante, el estudiante está en el limbo, es un laberinto, el estudiante se siente literal un Gui en tómbola, no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Y yo le tengo que centrar, tú tienes que aprender esto yo espero de ti. Y eso tiene que ser lo primero en una sesión de clase. Y lo segundo es la motivación, la reflexión. Puede ser un caso clínico, puede ser un video, puede ser una experiencia que yo tenga, pero una experiencia media dramática, pues, ¿no? Que genere esa, te quiero escuchar, quiero saber cómo lo resolviste, ¿no? Y ahí juega los saberes previos, ¿no? Ahí juega un poquito, recoge saberes previos, porque claro, en un aula, a veces 30, 20, 40, qué sé yo, no todos tienen el mismo nivel. Y yo como docente tengo que hacer mi diagnóstico ahí nomás a veces, ¿no? Ah, ya, estamos bien, yo puedo seguir hablando, ¿no? De tal molécula, me saben todas las targets o no. Y entonces voy a hablar grandes cosas y todos no entendieron nada. Y eso se tiene que dar en menos de 10 minutos, fíjense ustedes la habilidad que debemos tener. En 10 minutos, porque hay un estudio que ha demostrado que en 35 minutos todo el mundo pierde la habilidad de escuchar. Entonces, en 10 minutos tengo que terminar mi inicio. Si ustedes quieren hacer la sesión, o sea, ABP en la misma sesión, luego tienen que identificar brechas haciendo preguntas. Brecha significa identificar dónde se encuentran. Voy a suponer que es un caso clínico de hipertensión, ya que estamos en el caso, ¿no? Yo podría decir, si estoy en el curso de fisiopatología, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué hay aumento del gasto cardíaco? ¿No? ¿Cuál es lo más importante del caso? ¿Qué signo te llevaría de mayor cuidado? Explícame por qué hay taquicardia. ¿Cuál es el evento? O sea, la pregunta va hacia el curso, ¿no? Al enfoque del curso. Pero identifica brechas. Las brechas son aterrizando lo que ellos necesitan saber para poder seguir investigando. Y luego viene otra fase, la fase de búsqueda de la información. Y en esta búsqueda de la información es que el estudiante va a indagar, va a tener un trabajo colaborativo, tiene que haber una corretroalimentación unos con otros para que esto funcione. Y tiene que luego ver una fase donde va a recopilar la información. Y ahí es rico porque uno puede tener evidencia de cómo recopiló. Algunos utilizan portafolios, informes, tareas. Pero es una forma de evidenciar que va a recopilar información.
pero que lo está integrando. A mí me encanta hacer mapas conceptuales, flujogramas, que conecte. Que lo voy a hacer con IA, hazlo con IA, tú tranquilo, porque lo vas a tener que sustentar oralmente. Así que tú utiliza los medios que tú creas. Y es rico que el IA, mientras tanto, integra. Y explícame la bioquímica de este proceso y la fisiopatología de este proceso y la inmunología de este proceso. Y voy conectando cursos anteriores y cursos posteriores, ¿no? Y ya luego viene esa etapa de investigación, donde va encontrando su metodología para poder investigar. Y luego viene la sustentación, sustenta, fundamenta el por qué llegó a esa conclusión, a esa resolución de la pregunta. Eso es lo principal, esa es la clave de todo. Debes saber fundamentar el por qué, y en ese preciso momento yo tengo que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Lo podemos hacer en varias sesiones, en una sola sesión, y eso depende de la metodología. Luego viene tu cierre, y tu cierre tiene que ser con la retroalimentación. Si no haces esa retroalimentación, aunque sea formativa, no tienes que evaluarla, no tienes que calificarla. Si no hay una retroalimentación entre ellos, coestudiante, docente, estudiante, no cierras ABP. No lograste el CELABP. Pero doctora, muchas veces me han dicho, tengo solamente una hora, ¿cómo voy a hacer todas las enfermedades cardiovasculares? IA. El IA, hay retroalimentación por inteligencia artificial. A nosotros también nos puede ayudar. Hay foros, hay mensajes por WhatsApp, hay Kahoot que te hacen unos mensajes muy lindos y en bloque tú puedes retroalimentar. Hay diferentes maneras. Entonces, ya para ir acabando esta sesión de inauguración, ¿qué me llevo como rol del docente con todo lo que hemos compartido, lo que acabo de explicar un poquito lo que es el ABP, lo que vamos a ir aprendiendo en esta estructura? ¿Qué me llevo? ¿Cuál sería entonces el rol del docente y cuál sería el rol del estudiante? Se ha demostrado que si se aplica verdaderamente, hay un aprendizaje significativo, hay un mejor rendimiento académico en los estudiantes y conectan mejor, se acuerdan a lo largo del tiempo los conceptos, pero hay que aplicarlos. Entonces, ¿qué me llevo? ¿Cuál cree usted, doctor, que del rol docente le gusta más la idea y la que dificulta más poder aplicarla? Porque acá también hay dificultades para aplicar como docente. Bueno, de acuerdo a la modalidad antigua, pues muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a las clases magistrales, ¿no? Donde el profesor nos daba todo el bagaje de conocimientos y nosotros teníamos que resaltar. Lógicamente esto está cambiando, ¿no? Ya estamos en la época de la inteligencia artificial y el alumno es el que debe ser el proveedor de su propio conocimiento con un profesor al lado que le va a ir guiando qué es lo que va a ir aprendiendo, cómo lo va a ir aprendiendo, cómo lo va a ir aplicando, ¿no? Yo creo que en ese sentido el aprendizaje basado en problemas conduce a eso, ¿no? Que el alumno tenga conocimientos básicos y que en el momento del problema él sepa aplicarlo, sepa conducirse para llegar pues a la solución del problema adecuadamente. Y el profesor, ¿no?, lo que va a hacer es ordenar sus conocimientos para que él pueda llegar adecuadamente a una conclusión satisfactoria. Muchas gracias. Es importante poner las cosas bien claras al inicio del curso, ¿no? Yo espero como estudiante que seas protagonista activa del aprendizaje. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, yo soy un periodo de transición entre una profesora magistral hacia la metodología activa. Me acuerdo que
durante algunos años hice la clase magistral, ¿no? Qué buena doctora, qué excelente, todo lo explica en pizarra, wow. Pero pasaban los años y realmente ellos no aprendían nada porque se acordaban, o sea, no les lo sabían, sacaban buena nota, pero realmente aprendían. Y luego, después de unos años, ¿no? Comienzo a dictar ya con otra metodología, doctora, pero usted no está enseñando bien, usted no me está enseñando, yo mismo me estoy enseñando, pero eso es lo que quiero que hagas. Y toca romper ese paradigma. Pero eso es lo que yo quiero que hagas. Yo soy facilitadora, yo soy tu guía. Yo no me voy a poner a explicarte la pizarra, el flujograma, qué bonito. Eso lo tienes que hacer tú. Y yo más bien te voy a guiar, te voy a orientar. Le cuesta mucho al estudiante. Es un gran reto realmente. Pero si lo logramos motivar, ¿no? De verdad, el estudiante va a romper paradigmas y va a tener un aprendizaje significativo en el tiempo. Y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Y esto lo dicen en diferentes modelos educativos. Y debemos siempre facilitar la reflexión crítica y metacognitiva, ¿no? Ahí un colega donde trabajo un día me dijo, hace poco, ¿no? Es que hay que concientizar al estudiante, hay que decirle al estudiante cómo me estás respondiendo, porque en el medio del ABP, cuando ellos quieren sustentar sus cosas, ellos sustentan también con la emoción y no con la razón. Les gana la amígdala. Y toca decirles, espérate, ¿con qué me estás respondiendo? ¿Con la emoción o con la razón? A ver, analiza mejor. Porque claro, la siguiente pregunta, ¿y realmente van a analizar bien las cosas? No, porque a veces tienen un análisis limitado, a veces muy limitado. Entonces tenemos que también ir formando esas áreas, que su cognición llegue lo más lejos posible. Entonces demórate un poquito más en responderme. Me respondes la próxima clase. Fíjate tal literatura y tal literatura. Conversa con tal estudiante que ya lo hizo. O sea, lo dejas en la incertidumbre. Tienes razón, pero no tanto. ¿Cómo que no tanto? Pero dígame, no te lo voy a decir. Ándale tal cosa. Fíjate que dice el último reporte del Up to Date, por decirte, ¿no? Y un estudiante del otro ciclo también lo tiene. A ver, fíjate, pregúntale. O tu compañero, ya, ¿no? A ver, conversen. En la próxima clase hablamos. Entonces les generas ese bichito de, tengo que llegar, ¿no? Y cuando el estudiante logró el proceso cognitivo y logró conocer los conceptos, el aprendizaje queda para siempre. Y eso, como les digo, está demostrado. Entonces, ay, Dios mío, esto se va a parar. Se volvió a parar. Ya se fue el cierre. Aquí es, ¿no? Para terminar, ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para hacer ABP? 45 minutos, no más. Por esa razón son los tiempos que establecen las horas académicas, ¿no? No es 1 hora, sino de 45 minutos. La presentación del problema, 5 minutos. Saberes previos, 5 minutos. Todo esto es mi inicio. Mi inicio. ¿Cuánto les dije en inicio? ¿Cuánto les dije en inicio? 10 minutos. Los pierdes si no. Ese es el reto del docente. Ahí viene el arte. Hay el arte en la medicina, también arte en la docencia. ¿Cómo motivo? Jalo el interés en 5 minutos. Brecha de aprendizaje, esas preguntas que le íbamos a hacer, ¿se acuerdan? Las brechas de aprendizaje, las preguntas que le íbamos a hacer. 5 minutos. Este es en una secuencia didáctica de 45 minutos in situ, en sesión. Yo lo podría ampliar en 2 sesiones, 3 sesiones, eso ya ustedes, ¿no? Lo pueden determinar. Investigación guiada, donde ellos investigan, ven, revisan, ¿no? Para poder recopilar la información y construir la respuesta. La presta en común es cuando ya cada uno individualmente investigó y comienza a haber una discusión entre ellos para armar el constructo
¿no? Del resultado, del logro. Y finalmente, el cierre. ¿Qué bien el cierre reflexivo? ¿Qué bien el cierre? ¿Se acuerdan que dije? En el cierre lo principal es retroalimentación. Claro, son las conclusiones. Ahí el docente concluye, guía lo más importante, esto es lo principal que tenemos que saber, pero tenemos que retroalimentar. Retroalimentar, ¿ok? Esta es la estructura, si ustedes cuentan, son 6 pasos, ¿no? Y el resultado del aprendizaje lo he puesto como extra, pero recuerden que es lo que ustedes siempre tienen que proponer, ¿no? Comunicar a su estudiante. ¿Cómo lo comunico? Por la plataforma virtual, en el sílabo, se lo digo el primer día de clase, le mando anuncios, lo dejo por correo en bloque, pero se lo comunico, ¿no? El docente puede conducir una sesión de ABP efectiva en cursos preclínicos bajo esta estructura. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Entonces, inicio, el desarrollo es brecha, investigación y presta en común, y su cierre, ¿no? ¿Cuántas fases son? 6, ¿no? Presentación del problema, 1. Acá se presenta el caso. Saberes previos, 2, que es parte del inicio. Brechas de aprendizaje, 3, que es parte ya del desarrollo del programa. Investigación guiada, 4. Presta en común, 5. Cierre, 6. Esos son los 6 pasos para la estructura de este ABP. Fácil, sintetizado, simple. Esto he tratado 35 minutos porque tengo que tener su atención. Después la voy a perder, así que he tratado de venir a igual. Esos son los pasos. Más que decir, no tengo. Y aquí simplemente es compartir experiencias de cómo nos va con este tema, ¿no? Es simple. Bueno, no es simple, pero la estructura, ¿no?, nos puede ayudar a simplificar lo complejo, porque sí es complejo. ¿Cuáles son los logros de hacer esta metodología respetando estos 6 pasos? Que realmente vas a fomentar el pensamiento crítico que tanto necesitan nuestros estudiantes de medicina, ¿no? Y que pueden integrar lo preclínico a lo clínico. Docente actúa como mediador, recuerden, no son transmisores, no hagan clases magistrales por el bien de los estudiantes. Sabemos que ustedes saben mucho, pero el que debe aprender es el estudiante. Promueve competencias clínicas, científicas y actitudinales. ¿Por qué? Porque hoy el estudiante necesita enfrentarse a retos, a la frustración. Necesita, ¿no?, tener un problema para poder solucionarlo. Finalmente, quiero dejar esta reflexión. El ABP nos recuerda que el aprendizaje médico empieza cuando el estudiante deja de memorizar y comienza a pensar. Queremos que nuestros estudiantes piensen y no memoricen. Nuestro compromiso entonces, hoy como docente, es ser facilitador, ¿no? Con problemas reales, casos clínicos complejos, ¿no? Entonces, ¿qué pequeño cambio, les dejo hoy en la reflexión ya para terminar, qué pequeño cambio puedo implementar mañana, desde ya, a los que enseñan, para que mis estudiantes piensen como médico y no solo estudien medicina? Sería la reflexión, y con eso hago el cierre. No puedo hacer la metodología ABP porque me tengo que adaptar al entorno virtual, pero este mayor impacto de ABP no está en el producto final, sino en el proceso. El ABP no está en el examen final, está en el proceso de cómo va aprendiendo, y que reconozca, identifique lo que no sabe, a buscar con criterio, a trabajar con otros, a trabajar en equipo, a argumentar con evidencia, a construir significado, porque al final el verdadero resultado del ABP no es el proyecto, sino que el estudiante aprende con un propósito, sabe para qué está aprendiendo. Gracias.